si no recuerdo, la semana pasada, ¿no? Que como tal, hoy es el último encuentro que tenemos, ¿no? De cara a la primera parte del año. Estamos trabajando el trabajo práctico número 9, el texto de López Piñero. Y como tal, lo próximo que nos queda en realidad es las semanas que tenemos por allí en el medio, ¿no? De espera, en función, ¿no? Del primer parcial. Y sobre todo, ¿no? Como tal, la semana que viene, que tenemos la fecha que ya fue planteada e informada también en PEDCO y más que en PEDCO, ¿no? En Facebook, el autoevaluable. Está el autoevaluable que la semana que viene lo vamos a tener en el horario de 2 de la tarde a 3 de 14 a 15 horas, no de 2 a 3 de la tarde. En otro orden de cuestiones, además, quería comentarles lo siguiente. Estaba buscando en el teléfono, si mal no recuerdo, un dato importante que estuve comunicándome con la gente de Secretaría Académica de la Universidad. Ya les confirmo, denme un segundito. Pero es que este lunes, en la mañana, esto para la gente que pueda, ¿no? Digamos, esto no es de asistencia obligatoria, pero este lunes 6, de 9 de la mañana a 11, yo me voy a encontrar en el Zoom de Tordos. Estaba chequeando eso si es en Tordos o es en otro lugar, pero hasta donde yo recuerdo es Tordos. Ya les digo. No, ahí me equivoqué. El lunes 6 de 9 a 11 en el Zoom de sede Toschi, ¿no? En Toschi voy a estar para desarrollar la clase de consulta presencial. ¿Está? Así que anótenlo por allí, agéndenlo, si es que pueden y tienen alguna duda, alguna consulta, el día lunes por la mañana me voy a encontrar. Sí, ando más o menos de salud. Sí, ando con, la verdad que me tengo que andar moviendo mucho, muchos de estos días me ando moviendo en moto y la verdad que no la paso muy bien, así que ando un poquito resfriado. Bien. Profe, yo Entrenando. soy de otra comisión, me uno Sí. siempre igual a tus clases, y Bien. quería saber si igual podemos ir, o sea, si igual puedo ir a Obvio. la clase de consulta. Ah, joya. Seguro, todas invitados, invitadas. Sí, justamente me falta todavía, inclusive, comentarles a la gente de la comisión número 1. Así que, comisión número 2, perdón, no la comisión número 1 porque es la de María Jara, pero la gente de la comisión 2 que tengo por la tarde, los días lunes, que voy a estar el día lunes. La idea es, a ver, tampoco se desvivan, ¿no? Por estar el día lunes, porque pareciera que va a ser la última y la única vez que voy a estar. Ya que como tal, la semana que viene vamos aflojando un poco con el análisis de los trabajos prácticos, porque el trabajo práctico número 9 lo analizamos esta semana. La idea es en el transcurso de las semanas que siguen, irnos encontrando los lunes en la mañana, que por allí es el tiempo que yo tengo disponible para poder hacer los encuentros. Así que, como tal, ya el lunes 6 está confirmado, más tengo que todavía revisar si el lunes 13 por la mañana también voy a poder tener un espacio. Pero vieron cómo es esto, ¿no? Hay que gestionarlo con tiempo, está para que como tal se puedan dar los espacios. Así que agéndenlo, está como tal, que el lunes 13 por la mañana estoy allí, en Toschi, no en Tordos. Que no me equivoqué. Bien, Dana, te escucho. Profe, Sí. sí. No, te quería consultar si ya habían subido qué día nos toca ir a rendir, porque tengo unas amigas de otra comisión que me dijeron cuándo les tocaba y nosotros al tener nuestra comisión, nuestras clases el viernes, no hay un horario de viernes y No, quería consultar eso. no, no, Ah, no. bien. Claro, sí. Todavía como tal no está organizado cuándo se va. A ver, el examen parcial se va a desarrollar durante 3 días de manera virtual. Y es muy probable que el examen de la gente del día viernes, no me acuerdo ahora las fechas publicadas, pero creo que si alguien lo tiene me dice, mejor. Era, creo que 27, 28. 28 y... Ah, No, 27, 27, bien. 28 y 30. 27, 28 no creo porque es martes y martes no hay ninguna comisión, pero era 27, 29 y 30. Ah, nada que ver. Es 27, 29 y 30. Es muy probable que como tal, la comisión de los días lunes, las dos comisiones del día lunes, tanto la comisión número 1 como la comisión número 2, vayan a rendir el día, esto
off the records, no está nada armado, pero es casi una probabilidad, un hecho, casi. Falta la confirmación nada más, que no es poca cosa. La gente de la comisión número 1 y 2 rendiría el lunes 27, más la gente, no mueran, no desesperen con lo que estoy diciendo, más la gente que cursa los días miércoles y jueves, rendirían el día 29, y la gente que cursa el viernes rendiría el jueves 30. Me parece que así viene la mano. Esas serían, por ahí estimo. Claro, sí, Agustín, sería el 30. Es muy probable que sí. A menos que lo mezclemos, por eso digo que como tal, como son 5 comisiones, por ahí no queda claro. Ya con María acordamos que las comisiones 1 y 2 rendirían juntas el día lunes por la tarde. Eso ya está claro. Por ahí lo que no nos queda claro todavía es la relación que vamos a hacer con Marcela, ¿no? Porque Marcela tiene 2 comisiones los días miércoles y jueves, y yo tengo una más el viernes. Entonces, por allí está la duda, ¿no? De cómo vamos a organizar esas 3 comisiones y en esos 2 días repartidos. Es un hecho, Sabrina, que va a ser virtual el examen. Y por allí estamos todavía ensayando la manera en la cual se va a rendir. El examen es virtual, es a desarrollar. Van a ser muchas las consignas que van a estar dando vueltas por allí. Digo esto Profe, porque... Sí, ¿es con micrófono y cámara encendida? todo. O sea, Todo tenemos que porque estar en un lugar Si en ustedes se tienen que silencio. asegurar un lugar tranquilo, un lugar en el cual ustedes puedan escribir, sin que haya ningún tipo de complicaciones, ¿no? Para que ustedes se puedan concentrar y demás. Pero sí, durante 3 horas ustedes van a tener el espacio para poderlo desarrollar el examen. Como tal, es necesario, como vos decís, más que el micrófono, la cámara no encendida, para nosotros poder chequear y corroborar la identidad. Después, en realidad, ustedes pueden desarrollar el examen. Digo esto, 3 horas, Gabriela. Después ustedes pueden desarrollar el examen, por ejemplo, en una computadora, que es el objetivo. Por ahí, si ustedes no disponen de una computadora, sería por ahí lo ideal que en el transcurso de esta semana se vayan haciendo de una, ¿no? Traten de garantizarse una. No hace falta que la computadora tenga como tal cámara, no hay micrófono. Pueden ustedes, por ejemplo, conectarse. Esto porque por ahí nos han preguntado. Digo, pareciera una obviedad, pero a veces estas preguntas aparecen. Que no hace falta que la computadora tenga como tal cámara y micrófono para poder conectarse al examen. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, desde sus teléfonos celulares para corroborar la identidad y luego escribir en otra computadora, sin ningún tipo de problema. No es choice, Sofía. Es a desarrollar. A desarrollar y a integrar también. ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿no? Que como tal no se jueguen mucho, no se hagan los rulos mucho con el tema de los múltiple choice, porque como tal por ahí el examen va para otro lado? Efectivamente va para otro lado, ¿no? Porque acá lo que vamos a hacer es que ustedes en estas consignas, en estas preguntitas que les vamos a ir armando, preguntas que, digamos, un poco para decirles, ¿no? Como, ¿qué es lo que se van a encontrar? Se van a encontrar con una consigna que a su vez en realidad se va a dividir en varias partes, ¿no? Ustedes van a tener un tema o un eje, que muchos de esos temas y esos ejes en realidad los pueden ver y los pueden ya ir viendo en el programa de la materia, porque no inventamos nada, está ahí. Y de ese eje o ese tema grande se van a desprender varias consignas, que están todas relacionadas entre ellas, ¿no? Y entonces ustedes a la hora de redactar el texto que van a armar, tienen que, como tal, articular las 3 consignas en un solo o un mismo discurso, ¿no? Tratando de dar cuenta de ese tema grande, pero ayudándose, ¿no? De las 3 consignas que ustedes tienen ahí abajo. No es importante, no es el objetivo que ustedes digan, la respuesta de la es esta, sino que la idea es que ustedes vayan armando un texto único, un texto homogéneo, ¿no? En el cual se den cuenta de estas ideas que nosotros les estamos planteando. ¿Vamos hasta ahí? No sé si, no leí el chat, no sé qué. Sí, profe. Sí, Luz. A ver, no sé. ¿Quién? Sofía, me estaba preguntando. No, yo. Sí.
O sea, como somos ahora en el Zoom, somos 79, nos van a Ujú. dividir en dos grupos, ¿no? Para que no colapse Petco. No, a ver, ustedes son mucho más inclusive. Ahora, por ejemplo, hay 79, pero como tal, dentro de toda la comisión hay muchísima más gente que el día de hoy no está conectada. Yo calculo más o menos que en esta comisión de los viernes tengo un estimado, ¿no?, de 170 personas, de los cuales todavía no, digamos, no se conectan todos, todas, toda la semana. Hay gente que como tal no se ha conectado, no se ha conectado nunca. Eh, y seguramente va a aparecer en el parcial, ¿no? Más que no, no en el final, en el parcial. Pero no va a haber problema, no se preocupen esto por el colapso de Petco, porque con 200 personas no colapsa, ¿sí? Muchísimas más, sí, obvio. Pero no se preocupen por esto. No va a pasar nada de esto, ya lo hemos ensayado en otras oportunidades y no ha colapsado. Profe, como el vistazo así general, qué día lo vamos a hacer? ¿El vistazo general de qué? De todos como una repasada de todo, así, que vos dijiste que Vos íbamos. decís un repaso. Bueno, mira, como tal, la idea de hacer los repasos probablemente los 2 viernes que tenemos por delante, porque ustedes calculen que nosotros dijimos que las fechas del examen van a ser 27, 29 y 30. Hoy estamos a día 3, tenemos entonces el día 10, 17 y 24, todas esas 3 semanas en realidad como tal para poder establecer un repaso. Yo por allí les dejaría por ahí alguna. Esto después seguramente les voy a estar comunicando o en el espacio de consulta lo voy a estar planteando, pero por allí a mí, digo, esto es la experiencia personal. Ustedes después me dirán, no, profe, nos hace falta otra cosa, pero a mí la experiencia personal me dice o me dicta, en mis casi 13 años que hago esto, ¿no? De dar clase, que como tal los repasos que son muy, pero muy anticipados, no tienen ninguno o muy o nulo efecto de repaso. Entonces, por allí mejor sirven los repasos que están más cerca del momento en el cual se rinde. Entonces, en ese sentido, por ahí sería mejor, ¿no? Esto después lo charlamos si quieren, al final de la clase eso lo podemos decir en conjunto, de pensar en la semana del 20, ¿no? No el lunes, no, digo, para ustedes sería el viernes 24, como el momento por allí indicado para poder hacer el repaso, ¿no? de los contenidos previos a rendir el examen, ¿no? No hacerlo el 17, porque me parece que es una fecha muy anticipada, pero para la semana del 24 me parece que por ahí es el ideal, ¿no? De hacer el repaso en realidad de los contenidos que van a entrar en el primer parcial, ¿no? De los trabajos prácticos número 1 al 9. Perfecto, Profe, profe, gracias. No, de nada. una pregunta. Levánteme la mano, sí, porque si no hablan todos juntos, todas juntas, y no les entiendo. Catarina. Sí, en química nos habían dejado la posibilidad de volver a ver el autoevaluable. ¿Podríamos por ahí, porque ya que no son eliminatorios, podríamos por ahí tenerlos para seguir haciéndolos para practicar, aunque sea? Si hay No alguna entiendo posibilidad. no entiendo la pregunta ahí, Catarina. Tener disponibles los autoevaluables para poder hacerlos al practicar. No, mira, a ver, como tal, ustedes van a tener la disponibilidad o la posibilidad de poder rendir el segundo autoevaluable el día viernes que viene. El día viernes que viene ustedes rinden. Con eso ustedes lo que están haciendo es cumplimentando de alguna forma los requerimientos que nosotros les estamos solicitando para poder acceder al examen parcial. ¿Está? Después, el resto, digamos, el autoevaluable ya como tal no tendría sentido de hacer ninguna práctica con ello, porque como tal el examen que ustedes van a rendir al parcial no va a tener nada que ver con el choice, ¿no? No tiene sentido, digo, ustedes pueden, lo puedo llegar a plantear, ¿no? A las chicas, a las referentes, ¿no? A María Jara y a Marcela, ¿no? Que son nuestras titular y JTP de la materia, pero como tal, les comento, ¿no? No tiene,
ningún sentido habilitar más espacios para practicar con respecto a ello, porque como tal el examen parcial no va a ser de esa forma. Ah, bueno, gracias. Bien, perfecto. Denme un segundito, ¿eh? Bien, ahí resolví. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Bien, perfecto. Gabriela, que preguntaba si el 10 y el 17 tendríamos clase, como tal, no hay necesidad por allí de las clases, porque no vamos a estar analizando ningún trabajo práctico. Lo vamos a dejar en stand-by todo esto porque el práctico que sigue. Se cortó, profe. Cortó. ¿Qué pasó? ¿Se me trabó a mí o el profe, chicos? No, No, el profe. El profe. Profe. Se lo llevó el extraterrestre. Es que le aparecía que no tenía señal también. Se Bueno, chicos, suspenden no las tenemos clases. clase. Se suspende hoy. Se suspendió el parcial. Bueno, chicos, hoy vamos a ver el texto de López Pino. ¿No está Mónica, Mónica ¿estás en presente? clase? Mónica, como ayudante tienes que salir la clase. Alguien que se sacrifique. No sé quién se va a sacrificar, disculpen nuevamente. Se me complicó el internet, se me cayó la conexión. Ahí volvimos. Estamos hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que hemos estado comentando. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería consultarle por la clase de consulta que nos había dicho en Toski, pero no pude anotar la fecha. Fecha el lunes que viene, el lunes 6, de 9 de la mañana a 11 estoy. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, a vos. Bien. ¿Con cuánto se aprueba el parcial, Constanza? Se aprueba con la mitad del examen. La mitad del examen más un poquito más, yo digo la mitad más uno, con eso en realidad se aprueba. Pero al menos la mitad del examen tiene que estar bien. La mitad más uno.
La mitad más o menos. Sí, me viene bien ese comentario porque soy hincha de Boca. Profe, y en caso Sí. de que no aprobemos el parcial, ¿tenemos un recuperatorio cuándo? Mirá, ustedes, más o menos la cantidad de estudiantes que forman parte, ¿no?, de las 5 comisiones de medicina y sociedad, nosotros les calculamos más o menos, digo, esto a ojo de, digamos, a ojo de buen cubero sería, ¿no? A vuelo de pájaro, a ojo de buen cubero, serían más o menos unas 800 personas, de las cuales, como tal, nosotros nos vamos a tomar probablemente 3 semanas para hacer la corrección de los parciales. Esta no es algo sencillo para hacer y menos para 3 personas. Y entonces, dado el tiempo que nos demanda, ¿no?, la posibilidad de, con la corrección de tanta cantidad de exámenes, es muy probable, casi yo le diría un hecho, que el recuperatorio va a ser de manera anticipada al inicio de la segunda parte del año, ¿no? Yo me imagino que va a ser sobre la primera semana de agosto. Profe, ¿el receso es hasta agosto? Sí. Ah, qué bueno. Sí, bueno, no se hace nada igual, se hace muy, muy, pero muy corto. Profe, a mí no me quedó algo claro. Bueno, te escucho. El parcial se hace por PEDCO, ¿o no? Exacto. ¿Y por qué entonces dijo de tener las cámaras prendidas y todo eso? O sea, ¿nos tenemos que conectar por Zoom y hacer el parcial por PEDCO? No. A ver, ustedes tienen que estar a la vez que en PEDCO realizando el examen, también conectados en Zoom, ¿no?, para que nosotros podamos corroborar la identidad de aquellas personas que están rindiendo. Ok, gracias. Bien, perfecto. ¿Y todo el examen tenemos que estar con la cámara prendida? Sí. Ah, ok. Insisto, es para corroborar la identidad de aquellas personas que rinden. Profe, pregunta. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dada la metodología del examen, Ujú. que es no solamente desarrollo, sino más bien relación y todo eso, el material, ¿podemos tener algo de material a mano? Digo que lo tenemos que estudiar, pero ¿podemos tener el material a mano? Y a ver, como tal, no sería lo indicado, ¿no? Digo, a ver, yo no voy a estar en tu casa, Moni, o en el lugar, ¿no?, de donde rindas para corroborar si vos tenés algo encima. O sea, yo te Claro, diría no, como no. tal, Yo yo te diría entiendo, o como sea, tal, es menester que no, en definitiva. claro, bien, Después, bien, ¿no? ustedes se pueden utilizar, ustedes en realidad otro tipo de herramientas o de técnicas de estudio, ¿no? Digo, qué sé yo, no sé, usar Claro, o para guiarse, ¿no?, una red sí, sí, sí. conceptual, algún tipo Claro, a de... eso me refería. Claro. Profe, por Uno ejemplo, va Igual de las todo. estudiando, fechas. como vamos estudiando y vamos haciendo redes o cuadros, qué sé yo, si se Todo eso podía está... tener algo de todo eso, esa es mi pregunta. Seguro, sí, Moni, a ver, claro, no hay problema en función de eso. Digo, aparte, digo, los textos, si yo te pido una consigna a relacionar, y la verdad que no te van a servir, ¿no?, como tal tener el texto allí, porque si vos copias y pegas, esto es importante, ¿no?, en función de lo Claro, que vos copias y pegas del texto, no solamente que no te va a servir, sino que yo me voy a dar cuenta. exacto. Por eso yo te preguntaba, profe, dada la modalidad del examen, la metodología, si podíamos tener algo de Sí, cuadros, algo, cuestiones claro. así. Para Bien, guiarte, obviamente, para sí, sí, guiarnos, exacto. para guiarse no hay ningún tipo de problema, pero por eso digo, guarda con esto, por eso me diste el pie con lo que acabas de decir, no porque, digo, no porque te vayas a copiar, ¿no, Mónica? No, No, no no, digo no, eso, no me pero refería a digo, eso. lo pensaba de esta manera, ¿no? No le Sí, sirve de nada. Nosotros, y ahí está el gran problema, ¿no?, que tienen este tipo de exámenes y dada la modalidad que está, ¿no?, que mucha gente se ve tentada, dado que no está en un espacio con el profesor enfrente, sino que está en su casa, se ven tentadas en realidad a utilizar los resúmenes o los apuntes que tienen y directamente volcarlos a la claro, respuesta. Y yo les digo que eso, a ver, la tentación existe, la tentación está, pero les digo, no les sirve de nada, porque yo me voy a dar cuenta, ¿no?, claro, cuando ustedes no estén respondiendo a una consigna. Si yo les pido relacionar y yo solamente lo que veo es un texto, ¿no?, que dice cierta cosa y que abajo dice otro texto que dice otra cosa completamente distinta, sin que haya ningún nexo, ninguna relación entre ellas, y obviamente me voy a dar cuenta de que eso es un copy-paste, ¿no?, de claro. algo, ¿no? No sé, tal vez quizás sí del texto, pero tal vez quizás armaron un resumen y lo copiaron y lo pegaron ahí.
no les va a servir. Porque, insisto, ya hace mucho tiempo que estamos haciendo esto y medio que sabemos, ¿no? De qué manera detectar este tipo de cosillas. Por eso les digo, más allá de que la tentación esté, traten, en todo caso, de buscarle la vuelta, de escribir, ¿no? De relacionar, por más que ustedes después digan, no, la verdad que parece una pavada, es una relación re tonta la que acabo de hacer, eso es mucho más digno, mucho más genuino, digo, que como tal salvar las papas intentando meter cosas que no van, ¿no? Claro. No, mi pregunta iba justamente referida a esto que habías dicho, de que como es relaciones y todo eso, yo digo, nosotros podemos ir estudiando mientras vamos haciendo relaciones, haciendo cuadros, entonces que eso mismo tal vez nos sirva, obviamente cuando llegas al examen ya lo tenés aprendido, pero que nos Obvio. sirva como una guía. No, yo creo que, a ver, ustedes tienen que confiar, esto un poco off the records, ¿no? Fuera de lo que estamos comentando. Yo creo que ustedes están en muy buenas condiciones para poder hacer todo esto. Yo, por lo menos, a mí me ha quedado como un sabor, digo, no agridulce, sino como un sabor dulce, ¿no? No agridulce, un sabor dulce, del tipo de relaciones y comentarios que ustedes hacen y la manera, ¿no? En la cual piensan los textos. Por ejemplo, el encuentro pasado, digo, esto para incentivarlo, ¿no? Para decirles algo lindo, algo bello, que siempre cae bien, ¿no? A la autoestima y un poco al narcisismo que uno tiene. Estas cosas que ustedes, por ejemplo, que estuvieron relacionando, ¿no? De Spinelli, ¿no? Con Le Breton, ¿no? Que estuvimos viendo en el encuentro pasado, son muy buenas, ¿no? Esto, esto a mí me permite entender, ¿no? Que ustedes han hecho un trabajo distinto, que podríamos decir que es esto es una palabra rarísima de utilizar, se llama metacognitivo. ¿Qué significa esto, metacognitivo? Está por encima de lo que ustedes han estado aprendiendo, ¿no? Han aprendido cierta cosa, pero la han apropiado de tal forma que la pueden desde arriba ir relacionando con cosas que han visto antes, ¿no? Eso quiere decir que ya lo tienen asumido, ¿no? Lo han interiorizado. Y eso está muy bueno, ¿no? Así que con esto les digo, ténganse un poquito de confianza, no caigan en la desesperación, porque yo también he estado en el lugar de ustedes, también he sido estudiante universitario, ¿no? En mi carrera de grado, y también me ha dado ¿no? Un poco de temor, ¿no? De quickie, ¿no? Este tipo de situaciones porque uno se la está jugando con todo esto. Pero insisto, no caigan en la desesperación, más ocúpense, ¿no? Que con eso en realidad es suficiente. Yo creo que ustedes están haciendo un muy buen trabajo y no van a tener dificultades para hacer este tipo de cosas. Más hay que ocuparse, como digo. Gracias, ¿Vamos hasta profe. ahí? No, por favor, ustedes. María Belén dice, profe, ¿nos podría dar algunas consignas que integren más de un texto para ir practicando, más que nada para llevar a la clase de consulta y ver en qué nos equivocamos? Yo lo he hecho, María Belén. Es más, y nadie me da bolilla con ese tipo de cosas. Yo lo hice en el espacio del foro. Lo que por ahí, lo que me queda, yo de la unidad número 1 ya lo hice. Yo les di una consigna ahí que es media integradora, para que ustedes le busquen la vuelta, ¿no? Para poder conciliar o buscarle, ¿no? Contacto a los textos, más todavía lo que me falta por a mí armar, que se lo voy a armar en lo pronto, porque aparte tengo que armar consignas, porque también las chicas me han estado pidiendo, ¿no? Tanto Marcela como María, consignas para el parcial, así que tengo que hacer manos a la obra de eso también, pero seguramente en el transcurso les voy a armar, así como les armé para la unidad número 1, una consigna integradora de la unidad número 2 también, ¿no? Una idea para que ustedes busquen la manera de relacionar los textos que hemos estado trabajando en esta segunda parte, ¿no? de la materia, ¿no? En esta parte, ¿no? En esta unidad que podríamos denominar como histórica, ¿no? Porque así vemos un poco de la historia de la medicina, ¿no? Desde la antigüedad a la modernidad. Pero bueno, no sé si hay alguna duda más, si no nos metemos de lleno y de pleno con el análisis del texto de López Piñero. Profe, yo tengo una última pregunta. Bien, no sé si habló alguien más. ¿Habló Sí, Sofía? que hable ella primero. Ah, dale, listo. Estaba ya Día también. Sí. Que, o sea, al finalizar el parcial, ¿Petco te da la nota enseguida o tenemos que esperar? No, vas a tener que esperar como un mes, Sofía. Porque ustedes o sea, ustedes se han mal acostumbrado, tal vez, quizás,
al examen de multiple choice. El multiple choice en realidad como tal ya las notas están prearmadas porque como tal nosotros le decimos a PEDCO cuál es la respuesta correcta y cuáles son las incorrectas. Por eso vos tenés la nota al toque, ¿no? Cuando vos rendís, enseguida tenés tu nota. Pero en el tipo de examen que ustedes van a rendir en lo próximo, el parcial, la modalidad de examen es distinta. Es de tipo ensayo en PEDCO, por el cual ustedes en realidad van a tener una consigna y un recuadro allí que cuenta las palabras y que como tal tendrán más o menos, si mal no recuerdo, creo que son 1000 o 1500 palabras por cada una de las respuestas que ustedes tienen que dar, y ese es el límite que les plantea PEDCO, ¿no? En el cual ustedes no se tienen que pasar. Pero pasa que allí PEDCO no sabe cuál es la respuesta, ¿no? Porque ustedes las respuestas que van a dar son todas variopintas, ¿no? Son todas diferentes. Más es sobre un mismo texto, pero la manera en la cual van articulando, no van armando el texto, es diferente. Y por tanto PEDCO ahí ya no sabe qué nota ustedes tienen y ahí tiene que ir la intervención humana de cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres, leyendo, ¿está? Y como tal asignándole a todo eso un valor. Vamos hasta ahí. Entonces, cuando nosotras leamos los parciales de cada uno, cada una, allí nosotros les vamos a asignar el valor y le vamos a decir si están en condiciones de aprobar o no. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, gracias, profe. Bien, perfecto. Yadia o Yadía, no sé. Yadia, yo no contesté la pregunta, le hice de qué BTP hasta qué TP era el El evaluable último evaluable que van a tener ahora en la semana que viene va a ser el trabajo práctico número 5 al 9. Gracias. El parcial del 1 al 9. Profe, yo tenía entendido que el trabajo práctico de hoy era el número 10. No, es el 9. Sí, es que en PEDCO dice 9, pero cuando abrís el trabajo dice 10, pero es el 9. Claro. Sí, es el 9 porque antiguamente había un cambio. Este texto, el año pasado lo teníamos en la unidad número 3, más este año lo que hicimos fue un enroque y cambiar, ¿no? El texto que estaba antes en la unidad número 2 lo pasamos a la unidad número 3. ¿Vamos hasta allí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Así ya metemos López Piñero y vamos a eso. Ninguno más. El que callo otorga. ¿No? Si ustedes no me dicen nada es porque como tal ha quedado claro. Bien, perfecto. Antes de arrancar, ¿no? Con lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver justamente con, ¿se acuerdan, no? Que yo muchas veces hablo en loop, ¿no? Y comento y hablo, vuelvo sobre la misma cosa, ¿no? Parezco que soy un disco rayado, ¿no? Porque hago siempre los mismos comentarios todo el tiempo. Y en ese sentido, yo les comentaba que por ahí los ejes, ¿no? de lo que podría ser la unidad número 2 estaban planteados a partir de una dupla conceptual en el cual nosotros podíamos pensar, ¿no? A la medicina como el arte de curar y versus o contra, ¿no? La medicina científica, ¿no? Que estos dos conceptos de una u otra manera van estando en cuestionamiento, ¿no? O van teniendo un lugar, ¿no? En estos momentos que hemos estado retratando o tratando de pensar, ¿no? Desde el método, ¿no? Desde la teoría hipocrática, ¿no? Hasta el modelo de medicina hipocrática, hasta lo que como tal nosotros vemos el día de hoy con la medicina científica, eminentemente científica. Lo que hemos visto, ¿no? Y sobre todo analizando el trabajo práctico número 8, que fue el que analizamos la semana pasada, ¿no? Con el texto de Susana Murillo y el texto de Spinelli, es cuáles son los motivos, ¿no? O los fundamentos que llevan a la constitución de lo que nosotros podemos entender como la medicina científica, ¿no? Estos cambios y transformaciones en el siglo XVI, está que rompen o quiebran, si se quiere, ¿no? La modalidad de pensamiento cristiano feudal que hasta ese momento existía y que como tal había logrado o había dominado, ¿no? La esfera del pensamiento y la manera en la cual se entendía la realidad, ¿está? Hasta el siglo XVI. Digamos, los cambios, las transformaciones que a partir del siglo XVI se van generando,
no encuentran respuesta, no encuentran la posibilidad de ser explicados por las maneras de pensar que hasta ese momento existían, ¿no? Y donde se abrirá la puerta, si se quiere, ¿no?, para otro tipo de modalidad de pensamiento, ¿no? Pensando específicamente, ¿no?, en el aspecto de la medicina, la semana pasada comentábamos que allí justamente se da la posibilidad de la manera de pensar al cuerpo de una manera alternativa o distinta, no al cuerpo pensándolo de una manera sacrosanta o religiosa, en la cual el cuerpo era una expresión de Dios, ¿no? En las Sagradas Escrituras, ¿no?, en la Biblia, lo que se plantea es que, como tal, los hombres y el cuerpo, ¿no?, es fiel reflejo de lo que es Dios, ¿no? La perfección de Dios está reflejada bajo esta teoría del reflejo, ¿no? Lo que es Dios, esa perfección está reflejada en el cuerpo de los hombres, ¿no?, o de la humanidad, mejor dicho, más que hombres y mujeres, de la humanidad. ¿Vamos hasta ahí? Y esta idea sacrosanta, religiosa, ¿no?, sobre la concepción del cuerpo, se rompe, se quiebra, y da pie a una idea que nosotros hemos denominado como iatromecánica, ¿no?, la idea mecanicista sobre el cuerpo. Una idea mecanicista que podríamos nosotros decir que también es utilitarista. ¿Por qué utilitarista? Porque a partir de ese momento el cuerpo tiene una utilidad, ¿no? El cuerpo se vuelve útil en función de los intereses, de ciertos intereses que podríamos decir que son intereses económicos, ¿no? Intereses al servicio, esto lo comentamos de esta manera, al servicio de lo que nosotros denominamos como el sistema capitalista. ¿Vamos hasta allí? En todo esto lo que he estado haciendo es un raconto medio apretado, rapidito, un resumen de todo lo que vimos en el trabajo práctico número 8. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Bien. No, profe. Perfecto. No. Entonces, siguiendo con este planteo, nosotros decimos, ¿no?, que hacia el siglo XVI, siglo XVII, no solamente cambia la concepción del cuerpo, sino que la medicina científica también lo que cambia es la concepción de la enfermedad. Y de esto habla López Piñeiro, ¿está? Y les preguntaré yo ahora, ¿no?, ¿qué concepción de enfermedad, o cómo se entendía la enfermedad a partir del siglo XVII, ¿no? ¿Qué concepción de enfermedad con la medicina y qué diferencias? Esta me gustaría más. ¿Qué diferencias pueden establecer con la concepción de enfermedad que establecía la medicina galenística? Una repregunta, dice. Una repregunta, no de pregunta a repregunta. Les escucho, ¿eh? Cuando ustedes quieran. Estamos copiando la pregunta. Ah, bueno. Profe, ¿puede ser que la concepción de enfermedad hacia el siglo XVII sea de carácter anátomo-patólogo, basándose en la patología? Anátomo-patológica, decís vos. Sí, puede ser. Como que basaban la enfermedad en los problemas de adentro del cuerpo. En cambio, Galeno como que planteaba que el médico veía las enfermedades como un sistema abierto, o sea, de diferentes índoles, no solo de parte del cuerpo. No sé si me explico. Más o menos. Más o menos diría menos que más. En lo que vos decís hay algo cierto.
¿no? Que tiene que ver justamente con que a partir, ¿no?, del siglo XVII, con la idea o la concepción o la mentalidad anatomoclínica, no anatomopatológica, anatomoclínica. Después la otra la llamaríamos etiopatológica, ¿no? Pero la mentalidad anatomoclínica nos permite pensar, o a partir de allí, la manera de entender o comprender las enfermedades va a cambiar, se va a modificar. Esto es lo que estamos estableciendo, esto queda claro. Sí, pero eso también es a partir del siglo, o sea, eso ya es a partir del siglo XIX, lo de el método anatomoclínico, ¿no? Claro, sí, por eso ahí llega a su perfección esta mentalidad, ¿no? Pero ya a partir del siglo XVII, como decíamos, ¿no?, ya como tal, esta idea, sobre todo de la idea escolástica, ya se empieza a poner en cuestionamiento, ¿no? Como vos decís, hacia el siglo XIX en realidad encuentra forma completa. Le falta una vuelta más ahí al compañero de RHA Darañac. Pero dentro de todo, o sea, se va encaminando, ¿no? Sí, diría yo a lo Guido Casca, está mal, pero no tan mal, lo que vos planteás. A ver si alguien da más. ¿Todavía siguen copiando la consigna? ¿Estamos hablando de la patología y la clínica, profe? ¿Del comienzo del siglo XIX? Sí, del siglo XIX, del comienzo del siglo bien. XIX, cuando ya esta concepción de la enfermedad no está tan difícil, Sofía, ¿eh? No está tan difícil. Esto entonces tiene que ver con el tema de la observación de los enfermos y posteriores estudios de las lesiones anatómicas a través de la autopsia. De ahí sacan la idea, pero un poco para que piensen. Ahora, el cuerpo como máquina. O sea, ahí ya mandaste Spinelli, lo podemos pensar desde ahí, pero a ver, un poco para que lo tengan presente. Les largo la respuesta, ténganla, y la podemos pensar dentro de un ratito. A partir del siglo XIX, si ustedes quieren, con la mentalidad anatomoclínica, esta es lo que va a romper, ¿no? La idea, digamos, esta concepción, la anatomoclínica, va a romper con la idea de que como tal, la enfermedad, digamos, no existe la enfermedad como tal, sino que cuerpos enfermos. Esto era lo anterior, ¿no? Lo que venía de Galeno y que todavía se mantenía con la escolástica. No existía la enfermedad, sino que un cuerpo enfermo. Y donde lo importante, como tal, era el síntoma. ¿Está? Esto es lo previo, la concepción de enfermedad previa a la llegada de la medicina científica. Con la llegada de la medicina científica, se subordina el síntoma. El síntoma ya no es tan importante. ¿No? Cuando hablamos de síntomas es lo que la persona expresa, ¿no? Como lo que la persona está diciendo que tiene, no es tan importante. Queda en un segundo plano. ¿No se toma la opinión del enfermo entonces? En lo absoluto. Recuerden Spinelli. Spinelli ya les dice, que como tal, la palabra del paciente no tiene ningún tipo de valor en tanto y en cuanto no esté planteada en los términos del vocabulario médico. Se lo escucha, pero solamente en el discurso médico. ¿Vamos hasta ahí? Profe, entonces, ¿con la llegada de qué cambió esta mirada? Con la mentalidad anatomoclínica. Con la mentalidad anatomoclínica, la cosa cambia. Y la enfermedad se va a entender como las lesiones que son evidentes en el cuerpo del paciente. Y que a su vez esas lesiones anatómicas son dinámicas. O sea, dinámicas que uno arranca en un estadio de la enfermedad y ese desarrollo, eso se va desarrollando y se va modificando en realidad hasta la muerte de la persona, ¿no? Si es que no se trata. Discúlpenme en 2 segundos, ¿eh?
Ahora sí, volví. Estaba resolviendo una cuestión familiar. Bien, ahí está la definición. La enfermedad como trastorno estructural y dinámico del organismo con los recursos de la ciencia moderna de naturaleza. Sí, sí, todo eso muy bonito, Agustín, pero lo que estoy tratando de que ustedes hagan es que lo piensen, no que me lo copien, ¿no? Porque si yo les pedía algo así nomás, ustedes me van a copiar esa definición, y como tal, para mí esa definición está buena, pero no termina diciendo nada. Vamos, hasta ahí se entiende, ¿no? Se entiende la relación, ¿no?, con lo que se trata con el galenismo o la medicina escolástica de esta definición. Un poco estas ideas buenísimo. Bueno, volvemos a repetir un poquitito. A ver, yo cuando repito las cosas no me salen igual de que la primera, ¿eh? Así que van a tener una idea más o menos aproximada de lo que acabo de decir, más como tal a mí, la verdad que yo estoy lejos del cuerpo máquina, no llego a repetir como loro lo que digo, sino que más o menos la idea se la puedo llegar a plantear de vuelta. Yo lo que decía es que, como tal, lo que pensaran tenía que ver en relación, ¿no?, a la manera en la cual se concebía la enfermedad durante la Edad Media, ¿no?, inclusive durante la época, ¿no?, de que imperaba este pensamiento cristiano medieval, ¿no?, del cuerpo, en el cual no existe la enfermedad. Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? No existe la enfermedad, más los que existen son los cuerpos enfermos. ¿Estábamos hasta ahí? Así se veía hasta el siglo XVII. Exacto, ¿no? Y que después esto, en el siglo XIX, lo va a venir a suplantar y lo va a modificar de manera completa. No existe la enfermedad, sino que los cuerpos enfermos. Y lo que era más importante era la palabra, ¿no? El síntoma era lo más importante. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Con la llegada, ¿no?, de la medicina científica, esta mentalidad anatomoclínica, la concepción cambia completamente y nosotros vamos a entender la enfermedad de otra manera, ¿no? La enfermedad entendida es así, como tal, como las lesiones que evidencia el cuerpo y que a su vez esas lesiones son de índole dinámica, ¿no?, porque se van modificando y van cambiando en el transcurso del tiempo. ¿Vamos hasta ahí? No sé si quedó más claro, se entendió un poquito mejor. Las lesiones evidencian la enfermedad. Las lesiones evidencian la enfermedad. Pero ahí es cuando comienza también el estudio sobre el estudio en las personas muertas, ya la autopsia, ¿cierto? Porque también se trata de enfermedades que no tienen lesiones visibles. No. Entonces, las personas están enfermas hasta su último momento sin lesiones visibles. Entonces, cuando comienzan los estudios a través de autopsia. Exacto. Exacto. Y ahí es cuando se trata de conseguir una explicación, entonces, como dice el autor, científica a las enfermedades basadas en cuestiones físicas y químicas y biológicas, ¿verdad? Hay dos, no, ahí ya te está yendo. Eso es la etiopatología. Claro, como que hay dos momentos. Claro, o sea, estamos en un primer momento. De 1850 y de 1850 a 1900. Claro. Claro, esto que yo dije de último tiene que ver con la segunda mitad del siglo. Exactamente. Estamos en este primer momento de esta medicina hospitalaria, anatomoclínica, ¿no?, que como tal hay dos maneras de poder observar, ¿no? Una, la más evidente, es a partir, ¿no?, de los cuerpos muertos de los cuales habla Spinelli, ¿no? Se trata de entender, en realidad, lo que sucede con los vivos, en realidad, de una realidad objeto que es la del cuerpo inerte, muerto. Pero también se trata de observar a los vivos, ¿no?, con ciertos mecanismos o ciertas tecnologías que se van creando en realidad para tratar de ver
está sin utilizar los ojos, ¿no? Otros sentidos. ¿Vamos hasta allí? Profe, Sí. tengo una pregunta. Tenía una idea para tratar de relacionar los textos y quería saber si estaba bien o si medio me voy del tema. Yo pensaba en si a partir de acá entonces no se empieza a deshumanizar a su vez la medicina con la microbiología, la patología, alejándose y viendo más al cuerpo como máquina y a su vez metiéndose más por el lado de la industria, con los aportes de Pasteur, por ejemplo, Ahí te está que era yendo. más como contrario a la medicina social. O sea, Sí. yéndose del cuerpo, yendo más como al mecanicismo, o sea, trataba de relacionarlo con el texto anterior. Perfecto, sí, 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 es totalmente mecánico. El paradigma es el mecanicismo en todo esto, ¿no? Claro, eso también lo vimos por ahí en IM, entonces por ahí también Bien. está bueno relacionar. O sea, no mezclar las materias, pero sí relacionar. No, pero está perfecto, pues estamos hablando de lo mismo. Bien. Volvamos un poquito a lo anatomoclínico, ¿no? Nosotros, no sé si Catalina quería comentar algo más. No, era eso nomás. Bien, perfecto. Yendo un poquito más a lo anatomoclínico que estamos tratando de describir, en principio se trata en realidad de, como tal, explicar la enfermedad a partir en realidad de lo que se observa, ¿no? De lo observable, de lo empírico, ¿no? De lo que hay evidencia. Es por eso, como dije recién, que la palabra, ¿no? Del paciente tiene un muy segundo lugar, sino que como tal, lo que tiene primacía a la hora de detectar, o a la hora por lo menos de plantear una enfermedad, es lo que el cuerpo demuestra. ¿Vamos hasta allí? Ahora, Y ahí es donde entra todo lo del estetoscopio y el a escuchar. eso iba, exactamente. Al tratar, ¿no? Digamos, podemos observar las enfermedades en realidad en principio, digamos, como tal, abriendo los cuerpos y detectando en realidad las lesiones que allí se encuentran. Y como tal esto es muy importante porque nos permite en realidad como tal entender o lograr, ¿no? Con la anatomoclínica la posibilidad de poder darle un nombre, esto sería lo nosológico, ¿no? Un nombre, ¿no? A las enfermedades que aparecen en el cuerpo, ¿no? Tratando de detectar o tratando de diferenciar las enfermedades en función de las lesiones que en el cuerpo se evidencian. Profe, perdón, ¿qué había dicho sobre el paradigma? Estamos en un paradigma mecanicista. Ah, ok. ¿Vamos hasta allí? Sí, sí. Bien. Entonces estaba comentando yo de la nosología y la manera en la cual se van diferenciando las enfermedades en función de las lesiones que se presentan. Una de ellas, uno de los ejemplos, por ejemplo, tiene que ver con la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis adquiere ese nombre por la forma, ¿no? De las lesiones que aparecen en los pulmones. Que tiene la manera de un tubérculo, ¿no? De una papa, que va apareciendo en cada uno de los pulmones y que de esa manera adquiere el nombre de la enfermedad, ¿no? Logrando ver empíricamente cómo la enfermedad se manifiesta en el cuerpo. Pero Profe, ¿cómo se llama esto? Nosología. Ah, bien, gracias. ¿Está? Bien. Diferenciada de la nosología es lo que permite en realidad entender las diferencias entre las enfermedades, ¿no? La manera en la cual se manifiestan en el cuerpo. Diferente a la etiología, que la vamos a ver en el segundo momento, ¿no? Esa mentalidad etiopatológica es la que va a tratar de entender en realidad por qué la enfermedad se origina. Estos anatomoclínicos no van a entender por qué se origina la enfermedad, ¿no? Las limitaciones técnicas que tienen todavía, tecnológicas, no les permiten explicar cómo es que la enfermedad se origina. Más en realidad llegan al final, ¿no? A la enfermedad que demuestra en el cuerpo, ¿no? La manera en la cual se manifiesta, ¿no? La manera en la cual lesiona, no enferma, agrede al cuerpo máquina. Entonces, podemos decir que en esta primera parte lo que hacen es
curar la enfermedad cuando ya aparece y en la segunda parte, si no, lo que tratan es más prevenir la enfermedad. Digamos, lo de la prevención va a venir después, ¿eh? Epa, no nos confundamos. Lo que van a lograr, lo que van a hacer los etiopatológicos en realidad es entender la enfermedad, o entender de dónde viene. Primero vos tenés que entender de dónde viene y después en realidad vos te pones manos a la obra en realidad para poder anticiparte a que aparezca esa enfermedad. Claro, bien. ¿Está? Bien. Volvamos a la cosa, porque no nos vayamos tanto a lo etiopatológico porque todavía nos falta bastante. Pero pensemos en lo anatomoclínico, ¿no? Lo anatomoclínico, como dije, se puede demostrar y se puede observar con el cuerpo muerto, pero también se puede observar, en realidad, o se puede auscultar el cuerpo sin la necesidad de abrirlo. El estetoscopio, el laringoscopio, el otoscopio, ¿está? Son herramientas que permiten ver el cuerpo sin tener la necesidad de abrirlo. Ver el interior sin abrirlo. ¿Vamos hasta allí? De una forma indirecta sería. Sí, una manera yo diría que poco intromisiva, ¿no? Poco violenta, poco, digamos... Profe, ¿estás hablando de la endoscopía? Indirecta, no invasiva. No invasiva, esa es la palabra que estaba buscando, gracias. No invasiva, indirecta, no invasiva. Lo que vos decís, la endoscopía, tiene que ver con el avance, el desarrollo de la tecnología, que como tal, insisto en esto, porque muchas veces lo escucho más que lo escucho, lo leo. Lo escucho en los finales, más lo leo, de que como tal pareciera que con el segundo momento etiopatológico, la anatomoclínica en realidad se deja de lado y parece que fue una cosa del pasado. No, todo lo contrario, sigue vigente, ¿no? La anatomoclínica, por ejemplo, todavía sigue estando porque el estetoscopio no desapareció, ¿no? No, Sí, sí, yo no me refería a eso. O sea, yo sé que digamos, siguen y usando el ahí estetoscopio. está, pero déjame terminar con lo que estoy planteando, ¿no? Esta mentalidad, ¿no? Tiene ciertos vicios a la hora, ¿no? de poder explicar el origen de las enfermedades, pero a la hora, ¿no? de detectar una enfermedad es efectiva. E inclusive se va a enriquecer en el tiempo con estos desarrollos que vos estás comentando, ¿no? Por ejemplo, la endoscopía, o por ejemplo, la terapia de rayos X, ¿no? La terapia de rayos en realidad para sacar placas, te permite. Las ecografías, las tomografías, seguirían en la misma línea anatomoclínica que permite ver el cuerpo sin tener que abrirlo, para ver qué está sucediendo adentro. Pero igualmente con la inducción de la endoscopía tampoco estás abriendo el cuerpo, estás explorando por dentro. Pero, claro, o sea, yo no me refería a lo del estetoscopio que no se sigue usando, porque sí, se sigue usando desde hace años y se va a seguir usando. Es un método muy efectivo. Sí, no sé si no nos estamos entendiendo, me parece. Estamos diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. ¿Vamos hasta ahí? Yo lo que digo es que como tal, esta mentalidad anatomoclínica tiene algunas limitaciones, que la limitación acabo de decir, no logra y no permite entender y comprender cuál es el origen de la enfermedad. Pero tratar de detectar la enfermedad lo hace, y es efectivo. No, o sea, lo que no logra es la causa. ¿Cuál es la debilidad? No, claro, no llega a las causas, más llega a detectarlas. Y como tal, siguen estando presentes, ¿no? Esas mismas herramientas y otras, ¿no? que se han estado perfeccionando, como las que acabo de comentar. ¿No? Como dijo la compañera recién, la endoscopía es una, pero hay otras. ¿No? Las placas de rayos X, la endoscopía, las tomografías, las ecografías, en realidad son maneras de explorar el cuerpo sin tener la necesidad de abrirlo. Obvio, después al abrir el cuerpo vos corroborás. Profe, ¿cómo dijo? No entiende el origen de la enfermedad, pero... Pero logran sí detectarla. Ok, gracias. Estamos hablando, por ahí Constanza está preguntando, de cómo se llama este avance. Estamos pensando en la mentalidad anatomoclínica. Profe, un poco más tarde puede ser que se llegue a las causas cuando se empiezan a descubrir los virus y las bacterias, ¿cierto? Falta, sí. Eso es Koch y Pasteur, falta todavía. Fin del siglo XIX. Falta Koch y Pasteur. Nos falta un montón todavía para eso. Estamos todavía a principios del siglo XIX.
¿no? Pero sobre todo aquí, sí, Martín. Yo tenía una duda de cómo surgió este pensamiento anatomoclínico. ¿Qué es lo que impulsó a que se desarrollara? ¿Y por qué no se siguió con el método hipocrático o las teorías de Galeno y todo eso? Porque en realidad como tal empieza a desarrollarse a partir, ¿no?, del hospital. ¿Está? Es yo le llamo la medicina del know-how, ¿no? Mi inglés es horrible, ¿no? La medicina del saber, del hacer, ¿no? Del encontrarte, ¿no?, en el hospital con un montón de casos de personas en realidad que muestran, o sus cuerpos muestran, características similares, ¿no? Sí, un Spanglish bastante malo, el mío. Pero, insisto, en ver en el hospital, está en la sala, ¿no?, de pacientes, ver a pacientes en realidad que tienen características similares, ¿no?, de enfermedades en realidad que tienen muchas similitudes una con la otra. Entiendo. Al ver, ¿no?, estas similitudes, ellos empiezan a sacar de allí conclusiones. Es la razón, ¿no? La utilización del razonamiento, de la idea racional, para poder entender y comprender qué es lo que está pasando con estas personas. Ya no sirve decir, estas personas en realidad como tal están enfermas porque como tal son personas que no creen en Dios, ¿no? Son personas que han pecado. No sirve. Tenés en realidad una sala de espera en un hospital llena de gente que está enferma por lo mismo. Entonces de ahí sacan conclusiones. Personas que luego en realidad se mueren, finalmente. Y al abrirlas, vos te das cuenta en realidad que las características de las lesiones que tenían al interior son iguales. De esto se sacan conclusiones. ¿Está? Es, de alguna otra manera, la utilización, ¿no?, del método hipotético deductivo al tratar de comprender un fenómeno. El fenómeno, el problema, ¿cuál es? Las enfermedades que están afectando a un montón de personas. Pero parte de la práctica. ¿Está? Sí. Esto es importantísimo, porque en realidad la medicina escolástica partía de otro presupuesto, partía de la teoría. La teoría era la que había planteado Hipócrates, la que había planteado Galeno, y la que habían planteado otros médicos más durante la Edad Media. Y así se acababa. Era un tipo de conocimiento libresco, en el cual ya todo estaba escrito, y solamente lo que había que hacer era interpretar lo que le pasaba al cuerpo o a las personas en función de lo que los libros ya decían. Acá lo que están diciendo, esos libros no sirven, ¿no? Esos libros no me permiten entender la realidad que yo estoy observando. Entonces, tengo que observar la realidad para poder escribir otra cosa. ¿Vamos hasta allí? Sí, se entendió. Ese es el motivo que lleva, ¿no? Por eso como tal arranca desde un conocimiento eminentemente práctico. ¿Me siguen hasta allí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, se entendió todo. Bien, perfecto. En algún momento, profe, habías dicho que iban de la teoría a la práctica, y en este caso, al revés. De la práctica a la teoría. De la práctica a la teoría. Exacto. Había una parte en la enseñanza médica que decía leer poco, ver mucho, hacer mucho. Bien, esa es la escuela francesa. Esa es la escuela francesa de la medicina, que es la pionera en todo esto. Es más empírico, claramente, Napoleón. Y tiene que ver justamente con estas escuelas de medicina que empiezan a aparecer con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿No? Después en realidad se va a transformar esta realidad cuando como tal el hospital se convierte, o la medicina se convierta no tanto digamos, el hospital se transforme y ya como tal el objetivo, ¿no?, del hospital no sea como tal recibir y tratar el paciente, sino generar un laboratorio, ¿no?, que es la escuela alemana. Y allá estamos en la mentalidad etiopatológica, ¿no?, del hospital laboratorio. O la medicina de laboratorio más que hospital laboratorio. Medicina de laboratorio. ¿Vamos hasta allí?
Bien. Ahora yo les iba a hacer, antes de la Primera Guerra Mundial, Ana Clara, es la mentalidad etiopatológica. A ver, Catalina, está un poco medio mezclado lo que acaba de poner. Como tal, en el hospital lo que se observa es el paciente, ¿no? Y se trata en realidad de sacar, de alguna otra manera, ciertas conclusiones con la persona viva. Luego, en la autopsia, se comprueba lo que se presumía en la praxis, ¿no? Vos, por ejemplo, una persona con tuberculosis, ¿no? Que como tal tiene una enfermedad respiratoria. Lo primero que hay que hacer es auscultar, ¿no? Escuchar esos pulmones, saber qué está pasando. Vos al ver al escuchar que la persona está respirando mal, ¿no? Como tal, ahí ya tenés una alerta, ¿no? De algo que no está funcionando bien. Y que luego, si esa persona finalmente termina falleciendo, luego abrís, ¿no? a esa persona y ahí te das cuenta de que como tal tenía una enfermedad respiratoria, pero solamente el otro lo estabas presumiendo. Hay una presunción que luego se corrobora, ¿no? con la muerte de la persona y abriéndola. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Lo importante, a su vez, con todo esto, es que se va creando también una suerte de semiología de la enfermedad. Importante. La semiología es una rama que estudia los signos. Hay ciertos signos que a mí me permiten anticiparme y saber qué tipo de enfermedad se está manifestando. Y allí yo les pregunto, a partir de este momento, y con la mentalidad anatomoclínica, la relación médico-paciente cambia. ¿Por qué? Medio que la respuesta ya la di en otro momento, anteriormente, pero a ver si la captaron. Eso de que ya no vale mucho la palabra por ahí, o sea, la interacción entre el paciente y el médico, sino que el cuerpo interactúa por sí solo. Bien, Luz, bien. Lo que le va a interesar al médico son los signos, los signos de esta semiología que el cuerpo va manifestando. La palabra pierde completamente el valor, ¿no? No va a interesar lo que el paciente tenga para decir, sino lo que el cuerpo, a partir de los signos que manifiesta, es lo que va a importarle al médico. Insisto, esta es la idea del cuerpo-máquina, ¿no? El cuerpo es una cosa que hace ruido, ¿no? A ustedes se les rompe el auto, se les rompe la moto, no le van a preguntar al auto o la moto, bueno, ¿qué te pasa, auto? No, uno detecta el ruido, me está haciendo un ruidito raro el motor. Ahí está, es el signo. Ustedes van con el ruido al mecánico y el mecánico les dice, la verdad que rompiste el embrague, ¿no? Un garrón. O a su vez, escuchando el ruido, puede ser esto o aquello. Claro, exacto. Y entonces ahí, como médico, entonces ahí el mecánico abrirá el capot, ¿no? Se meterá, ¿no? Diseccionará el auto y allí descubrirá qué es lo que tiene el coche, ¿no? Esta semiología la podés relacionar, sí, con Spinelli, ¿no? Con esta idea de cuerpo como máquina, ¿no? La iatromecánica de la cual estamos hablando, Tomás. Sí, claro que sí. Profe, disculpe, ¿esta es la etiopatología? No, seguimos en la anatomoclínica, no hablamos nada de la etiopatología, ¿no? Ok, gracias. ¿Vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Esto es importante, lo que acabo de decir, pero que tratamos de responder con luz, ¿no? Que es este cambio, ¿no? En la relación médico-paciente, porque esto es importantísimo.
¿no? A partir de allí, como digo, se subordina, ¿no? Queda en un segundo plano totalmente, ¿no? La palabra del paciente, porque el paciente pasa a ser una cosa, más no una persona. Semiología. Es el estudio de los signos. La semiología. Esto se da desde cuando se empieza a tomar al cuerpo como máquina, ¿no? Que al paciente no importa. O sea, se da mucho antes, digamos, que la mentalidad anatomoclínica. Va de manera paralela, ¿no? Digo, a ver, nosotros con la mentalidad anatomoclínica la podemos pensar a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Cuando se constituye como tal. Pero vemos, todos estos conceptos, ¿no? De la concepción del cuerpo como máquina es previa, ¿no? Entonces, cuando llega la medicina anatomoclínica, ya hay un sustrato de un montón de conceptos, un montón de ideas que ya están totalmente validadas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, buenísimo. Sigamos entonces. Nos metemos ahora en otro terreno, ¿no? Que tiene que ver con la transición, ¿no? De esta concepción anatomoclínica a la fisiopatológica, ¿no? En Alemania, ¿no? Con, digamos, representantes en realidad como Virchow, ¿no? En Alemania. Por ahí Profe, sí. antes que te vayas a eso, ¿podemos decir entonces que se empezó a tener en cuenta el tema de, como signo, la fiebre, ¿sí? Muchos pacientes como un signo en el tema de la semiología. Sí, pero como tal, en realidad, a ver, no va a haber posibilidades por allí de... Digo, esto está buena la pregunta. Claro, no hay chance de Todavía poder no tiene medir el termómetro. Claro, el termómetro no está. Y está interesante lo que vos decís, porque en Claro, realidad no te esto pregunto también... antes que avances porque como si dentro de la semiología, digamos, el tema de la fiebre, si en ese tiempo, en ese periodo, ya se tenía en cuenta o aún no. No, por eso, justo vos, es interesante tu pregunta, porque lo que vos estás diciendo justamente tiene que ver con la transición, ¿no? Nosotros lo podemos tomar en realidad como como un dato, en realidad un signo, ¿no? Que manifiesta el cuerpo, pero a partir de allí, ¿no? De esto, es que la etiopatología va a tomar otros elementos, en realidad va a tomar en realidad la medida de la cantidad de temperatura, ¿no? Los grados en realidad que el cuerpo va a adquirir, porque a partir de eso en realidad se pueden dar explicaciones también, ¿no? El tener la posibilidad de poder medir con el termómetro, ¿no? Con elementos, ¿no? Como el electrocardiograma, son formas en realidad que ya allí nos permiten pensar algo distinto en la mentalidad etiopatológica, que como tal, insisto con esto de la etiopatología, la etiopatología no va a desplazar a la mentalidad anatomoclínica, sino que va a convivir con ella y la va a enriquecer, ¿no? Para tratar de pensar, ¿no? Cómo evolucionan estas enfermedades. Podemos decir que trabajan juntas entonces. Sí, obvio, por eso una enriquece a la otra. Y sobre todo la etiopatología trata de responder a aquellas preguntas que todavía la anatomoclínica no podía responder dadas las limitaciones que tenía, ¿no? Y el análisis, ¿no? Del aumento de las temperaturas de los cuerpos, la manera en la cual justamente se manifiestan, ¿no? Ciertos fluidos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Los análisis de laboratorio, ¿no? Del análisis en realidad de los análisis clínicos, ¿no? Que podríamos llamar el día de hoy los análisis de orina, el análisis de sangre, nos permiten entender y comprender en realidad qué está pasando de manera microscópica con el cuerpo, ¿no? Porque utilizan otras herramientas que la anatomoclínica no disponía, ¿no? Que es el microscopio. O poder observar cosas que por allí, al ojo desnudo, no se observan. Seguimos hablando de manera empírica, ¿no? Pero en otro plano. En un plano de desarrollo técnico mucho más importante. ¿Me siguen hasta allí? Sí, ahí habla de trastornos funcionales
como procesos energéticos o materiales, y a la fiebre la tiene como un proceso energético. Exactamente, es un proceso energético, ¿no? Que se puede cuantificar, se puede establecer, se puede plantear en términos matemáticos, ¿no? El avance y el desarrollo de la fiebre. Es un dato, la fiebre, ¿no? Un dato y sobre todo porque se puede cuantificar. Entonces, hay aún más todavía, no se renuncia a esta idea no mecanicista del cuerpo, sino que aún más se objetiva el cuerpo. Porque inclusive los fluidos en realidad son posiblemente cuantificables, ¿no? Se pueden observar, se pueden cuantificar y se puede ver cómo va evolucionando, ¿no?, esta enfermedad en el cuerpo de la persona. ¿Vamos hasta allí? Pero además, también como importante, ¿no? No solamente la enfermedad se muestra como un fenómeno dinámico, ¿no?, en el cuerpo, ¿no?, con la mentalidad anatomoclínica, con la mentalidad etiopatológica, sino que se recurre, como dije hace un rato, a otras disciplinas para poder explicar las enfermedades, ¿no?, como la física y la química. ¿Está? Para poder entender o analizar en realidad los fluidos o las sustancias que emanan del cuerpo de las personas. Entonces, esta mentalidad etiopatológica también generará una corriente, ¿está?, dentro de esa mentalidad, que será la etiología, allí, que la etiología es la que permite explicar el origen de las enfermedades. ¿Está? Y allí la importancia de descubrir la existencia de microorganismos que generan enfermedades. En principio las bacterias, para luego avanzar hacia los virus. En consecuencia con ello, también incluso se profundizará en el estudio, ¿no?, de esta etiología, en lo que como tal se denomina la heredopatología, ¿no?, que son las enfermedades hereditarias. Esto tiene que ver con los avances y los desarrollos en la genética, también a fines del siglo XIX. Bien. Hasta aquí. ¿Cuál es lo último lo que acabo de decir? La heredopatología, que tiene que ver justamente con las enfermedades hereditarias, ¿no? Y en eso el desarrollo de la genética. Acá cambia la relación paciente-médico. Y ya había cambiado de antes. Está bien, pero en realidad al médico ahora no le interesa también saber los síntomas que tuvo antes de haber generado la enfermedad. O sea, es como que la palabra en realidad del enfermo sí cuenta, ¿no? No cuenta en tanto y en cuanto en realidad, ahora se escucha, volvemos a Spinelli, ¿no? La palabra del paciente es recibida en tanto y en cuanto está, de alguna manera sea importante, digamos, se realice o se elabora en función del lenguaje médico, ¿no? Para la heredopatología, por ejemplo, es importante las enfermedades previas, en realidad, que tuvieron, ¿no?, los ancestros, ¿no?, o digamos, las personas en realidad que anteceden al paciente, para poder entender en realidad el origen de esa enfermedad. Pero como tal, la palabra como tal no importa, ¿no? Lo que te pase, ¿no? Digamos, lo que a vos te suceda con esa enfermedad, como el malestar que a vos te genera, está en un muy segundo plano. Claro. Sí, los postulados de Mendel son los que desarrollan o permiten desarrollar la genética. Profe, ahí también no se descubrió que teníamos 46 cromosomas. Eso más adelante, sí. Bien, ¿vamos hasta aquí?
¿Dudas, preguntas? No, profe, excelente. Buenísimo, genial. Vamos a hablar un poquito de la farmacología. Lo que yo les voy a pedir, entonces, es que ustedes me establezcan, de alguna otra manera, las etapas en las cuales en realidad se fue desarrollando la farmacología. Expliquen, entonces, las etapas de la farmacología. ¿Cuáles serían ellas? Profe, eso fue cuando se descubrió la morfina, la anestesia y esas cosas. Ahí está mezclando varias cosas. También fue más que nada, a mí me sorprendió, me dejó haciendo ruido una cosa que decía que se usaba la cocaína como anestesia. Sí, que no llegué a entender por qué. Y por los principios como tal que tienen de tratar de adormecer, ¿no? La cocaína, la cocaína, los opiáceos en realidad forman parte, ¿no? de esta primera rama, ¿no? de la farmacología, en la cual lo que se trata en realidad es de, podríamos decir, separar, ¿no? de ciertas hierbas, como tal, medicinales, sus principios activos. ¿Vamos hasta ahí? Claro, pero todo era experimental hasta. Experimental hasta, digamos, porque como tal, la hierba como tal es la hoja de coca, pero de la hoja de coca en realidad como tal se sacan varios derivados, de los cuales en realidad algunos sirven para anestesiar. Sí, algunos también eran sustancias químicas como el éster. No me acuerdo bien cuáles más anunciaba, pero... Pero por eso la primera etapa tiene que ver justamente con extraer los principios activos de las medicinas, Claro. de las plantas medicinales, como esta que estamos comentando, la morfina, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Y luego, en realidad, en una segunda etapa, ¿no? ya con la medicina de laboratorio, es la utilización, ¿no? de, como tal, medicamentos de tipo sintético. Pero esto también lo podemos relacionar con la medicina tradicional que vimos en los otros textos. O sea, esto de los medicamentos naturales. O sea, como ahora ya se le busca como una evidencia, como hablábamos antes, empírica, o descubrir y aislar los principios químicos y los... O sea, Sí, ya, mira, lo que sirve. en el chat ya Yara ya puso la respuesta, ¿no? El primer paso dice... Escuchen, mira, ahí lo tienen en el chat, lo puso ahí Yara, muchísimas gracias. El primer paso es descubrir y aislar los principios químicos terapéuticamente activos de los medicamentos naturales. La segunda fase consistió en explicar sobre base experimental, ¿no? el mecanismo de acción de los medicamentos, o sea, la manera en la cual se va el resultado o los efectos que tienen la aplicación de ciertas medicinas en el cuerpo, ¿no? Eso es la farmacodinamia. Al dar cierto medicamento en cierta cantidad de tiempo, en realidad el efecto que ese medicamento tiene en el cuerpo de la persona. Y luego, ¿no? esa farmacología experimental de la cual... Eso se llama vida media. ¿Cómo no te entendí? Esa es la vida media que tiene el fármaco, se llama. Exacto. Es el tiempo de acción. El tipo de acción. Bien. Y luego, esa farmacología experimental es la que yo les estoy comentando, tiene que ver justamente con la medicina ya más de laboratorio, en la cual en realidad se generan medicamentos de tipo sintético. Los medicamentos que no existen en la realidad, en la naturaleza, y que son creados específicamente en los laboratorios en realidad para tratar ciertas enfermedades. Dentro de ellas en realidad están los medicamentos oncológicos. Claro, empezó la quimioterapia. Exacto. Esa sería la última etapa de esta farmacología. Muchas gracias, Yara. Bien, ¿hasta aquí?
¿Vamos? ¿Entiende? Sí. ¿O ya? Buenísimo. Es una pregunta fácil, ¿no? Pero para que quede claro también, porque lo van a tener allí claro en el texto y esto siempre es una pregunta que aparece o en los finales o en el parcial, ¿no? Que son las 3 barreras para la cirugía. ¿Cuáles son? ¿Las decimos o las escribimos? Ahí ya Lourdes levantó la mano, a ver. Vamos a eso. Esto está clarísimo, no creo que haya dudas. El dolor, la hemorragia y la infección. A ver, ¿por qué? El dolor, ¿cómo la superaron? ¿Cómo se fue superando? Claro, sí, sí, sí. El dolor se superó con la anestesia. Bien, está. ¿De qué tipo de anestesia estamos hablando? Quirúrgica. Quirúrgica. General. Claro, a ver, tenemos después por eso ahí del tipo de anestesia local y la general, y donde como tal, esta anestesia tiene que ver en realidad con el avance de la farmacología. Esto es importante nombrarlo, ¿no? Porque hasta ese momento en realidad no existían maneras en realidad de lograr la anestesia total del cuerpo, en realidad porque la única forma, ¿no?, de poder aminorar el dolor de las personas era tratar de embriagarlas. Esta era la única forma. O adormecer cierta área con éter, con alcohol. ¿Está? Era la única. El avance de la farmacología logra en realidad como tal que esas personas en realidad logren ya no sentir ningún tipo de dolor al ser intervenidas. La hemorragia... Esto fue entonces en simultáneo. En simultáneo con la farmacología. Claro, sí, 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 obvio. Profe, ¿vos te referís a cómo se trata el dolor? ¿Vos te referís al éter etílico, el cloroformo y, ¿cómo se llama? ¿Y el óxido nitroso? ¿Son esos frenos? Bien, sí, lo describe el texto, ¿no? Por eso tampoco quería meterme mucho en eso, en realidad, porque la explicación allí es sencilla, entonces era para mencionar. Claro, era como de relajación muscular lo usaba. Exacto. ¿Y esto de la hemorragia? ¿Con la hemostasia? Hemostasia, perfecto. ¿Y eso qué significa? Presión sobre los vasos sanguíneos. Bien, bien. Sutura. Perfecto. Hasta la posibilidad también en esto de las posibilidades de la transfusión de sangre, ¿no? Que esto es un desarrollo que se da ya en el siglo XX, ¿no? La posibilidad de poder encontrar, digamos, ¿no?, por medio de las técnicas del laboratorio, ¿no?, del microscopio, ver los tipos y factores de sangre. ¿No? Porque hasta ese momento la hemorragia en realidad no solamente era la hemostasia, tratar de evitar que la persona se sangrara, sino que cuando había que transfundirla, no existía el conocimiento de que habían diferentes tipos de sangre. Entonces muchas de estas personas terminaban muriendo porque no se sabía que estaban en todos estos tipos. A mí cuando lo leí me sorprendió la diferencia, digamos, o sea, de mortalidad, cómo bajó el porcentaje. Decía de un 50% a un 6%, creo, y es como, wow. No, inclusive hay una tasa de mortalidad muy, muy alta. ¿Viste? Por eso cuando decíamos nosotros, en un principio, lo hablamos en el texto de Spinelli, de que los hospitales eran lugares para irse a morir, es que eran así, ¿no? La gente llegaba a los hospitales y en realidad era el último recurso que les quedaba, porque en definitiva allí la gente se moría. Y se moría inclusive por cuestiones en realidad tan obvias que el día de hoy en realidad nosotros nos agarramos la cabeza, ¿no? Porque los médicos tenían tan poco tacto, ¿no?, a la hora de realizar sus labores, que inclusive cuando tocaban personas muertas, cuando tocaban personas muertas, luego de tocar las personas muertas no se lavaban las manos. Y enfermaban a otras vivas en realidad porque las seguían atendiendo igual. ¿Está? Y esto tiene que ver con lo que nosotros ahora va a entrar ahora en lo que estamos, en estas barreras de la cirugía, que tiene que ver con la infección, ¿no? La idea de asepsia y antisepsia, ¿no? Inti, te escucho. Hola, buenas tardes. No me acuerdo en qué texto decía que, creo que en el de las brujas, me parece,
explicaba que ay, no me sale. Ya va a llegar. Que unas mujeres se habían dado cuenta de esto, de que las personas cirujanos, por así decirlo, que no llegaban a ser cirujanos, se dieron cuenta de esto, de que cuando pasaban de un lugar donde había muchos muertos, qué sé yo, iban a cortar una pierna de otra persona, se habían dado cuenta de esto, de que si se lavaban las manos y empezaban a cambiarse la ropa o eso, empezaba como a bajar la mortalidad de las otras personas. Algo así. Seguro. Pero digo, esto es muy, digamos, esto que parece una pavada, no lo era, y no fue hasta finales del siglo XIX, ¿no? Que como tal se entendió de que cuando sucedían este tipo de cosas, lo que se transmitían era una cantidad de bacterias y de gérmenes tremenda, lo que provocaba en realidad la muerte de los pacientes. ¿En qué se diferencia esto, ¿no? De lo que dije recién de la asepsia de la antisepsia? Una era para las... perdón, hablé. Te escucho, sí. Que uno se utilizaban las herramientas para no llevar los microorganismos al cuerpo e infectarlos, y otro era lavarse las manos para que tampoco llevaran los microorganismos. Era para evitar y para evitar llevarlos. ¿Cuál es cuál? Creo que la asepsia era la de las manos y la antisepsia era para los materiales, instrumentos. A ver. ¿Alguien más? La asepsia es cuando es una técnica estéril. Sí, esterilizar completamente. Exacto. Y la otra es el lavado de manos. Exacto. La compañera lo dijo al revés. Sí, por eso quería escuchar si alguien tenía una versión alternativa. Bien, perfecto. Porque la letra A adelante de la palabra Sí. significa exacto, sí. Sí, y el anti es el contra, ¿no? El destruir, ¿no? La bacteria antes que aparezca. Antes que se transmita en realidad, ¿no? Bueno, vamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto? Veo que estamos cerrando esta parte, ¿no? Que tal vez quizás en lo que tiene que ver con los avances y las mentalidades, ¿no? Médicas. Nos estaría quedando, en este ratito que nos queda, un poco hablar de la asistencia médica. El que callo otorga, si no me dicen nada, es porque vamos bien. Profe, y Sí. en la mentalidad anatomoclínica, el objetivo de la cirugía era tapar lesiones, por así decirlo. ¿Cómo? A ver. En la mentalidad anatomoclínica, el objetivo de la cirugía era tapar lesiones y no corregirlas. Mirá, en la mentalidad anatomoclínica era medio difícil en realidad como tal la cirugía porque todas esas barreras que estamos comentando recién todavía no estaban resueltas. Estamos hablando de mentalidad anatomoclínica antes de 1850. Esto desarrollo, ¿no? de la anestesia, el desarrollo, ¿no? de como tal la antisepsia y la asepsia, todavía no estaban planteados. La hemostasia, ¿no? Y la transfusión de sangre eran todavía sueños. Se van a resolver ya como tal con la medicina de laboratorio. La medicina de laboratorio es la que va a decir, a ver, flaco, lávense la mano porque ahí tienen lleno de gérmenes y bacterias las manos. No se sabía en la mentalidad anatomoclínica que en las manos existen microorganismos, bacterias, gérmenes que pueden llegar a provocar enfermedades. ¿Y en qué? Seguramente se realizaban cirugías, pero las cirugías tenían el mismo tipo, ¿no? de efecto que las que se hacían en la Edad Media.
No sé si me entendés, Lourdes. Sí, sí. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Insisto, estas barreras como tal se superan, como dije recién a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien. Avancemos entonces, si no hay ninguna duda más, ninguna pregunta con respecto a esto que hemos estado trabajando con respecto a la cirugía, la farmacología o la mentalidad etiopatológica, vamos a la asistencia médica. ¿Quedó todo claro? Perfecto. Bueno, con respecto a la asistencia médica, hay que tener presente una pavada, lo que le voy a decir, lo que está diciendo es una obviedad, pero como tal, la medicina siempre fue digamos, pensándolo, ¿no? De esta manera, un servicio, que pues lo podemos pensar de dos maneras, como un servicio o como un derecho. Pero en el momento en el cual vamos a empezar a plantear el relato, lo podemos pensar claramente como un servicio, ¿está? Un servicio muy, pero muy caro, y que no está al alcance de todos. No lo estaba y no lo está hoy, el día de hoy, ¿no? Ese servicio al alcance de todos y todas. ¿Sí? De todos, si alguien le molesta. También. Ahí es donde lo podemos relacionar con el derecho a la salud. Sí, pero el derecho a la salud guarda con esa idea del derecho a la salud, porque ese derecho a la salud es muy tardío. Recién lo podemos pensar, el derecho a la salud está a mediados del siglo XX. ¿No? Pero cuando aparece la necesidad, ¿no? del acceso a los servicios de salud, es con la aparición, ¿no? de la mentalidad anatomoclínica y la mentalidad etiopatológica, sobre todo la etiopatológica, no tanto la anatomoclínica. Los primeros eran la burguesía, que solamente las clases altas podían acceder a la atención médica. Exactamente. Tenés un gran problema allí, Sofía, porque como tal, las únicas personas que pueden acceder a los servicios de salud sin ningún tipo de problema son los miembros de la burguesía, ¿no? De los sectores más altos que tienen más cantidad de dinero y que tienen la posibilidad de poder pagarse un médico privado que te atienda a domicilio. ¿No? Porque ninguna de estas personas va a caer en un hospital, porque un hospital es para irse a morir. ¿No? Y como tal, existe el hospital, pero como dije recién, el hospital estaba muy mal visto en esa época porque era el hospital, en realidad, como dije recién, era más... Claro, era el sector privado al que ellos podían. Específicamente durante esa época dominaba el espacio, el ámbito privado, ¿no? Porque entendamos también a la medicina como una práctica, como una profesión de tipo liberal. Esto es importante también. Cuando hablamos de profesión liberal, estamos diciendo de una persona en realidad que como tal ofrece su servicio y que ese servicio tiene un valor en función, ¿no? del lugar o de la fama que esa persona tenga. Era como el trabajo de un abogado. Eran los que iban a los hospitales, profe. Sí, ahí está el punto. Pero sigamos con la idea de la profesión liberal, ¿no? El médico, así como el abogado o el arquitecto, cobraba en función, ¿no? de los conocimientos y la experiencia que tenía. ¿Vamos hasta ahí? Y en los momentos libres que les quedaba, libre, pónganle, es donde hacía su práctica en los hospitales. Y es allí donde atendía a los pobres. Pero no cualquier pobre. Aquellos pobres en realidad que no tenían dónde caerse muertos, ¿no? Diría yo, ¿no? Aquellos pobres que se les denominaba como pobres de solemnidad. Aquellos pobres que, sí, pobres y miserables. ¿no? Pobres aquellos que dice el texto, sí. Sí, pobres y miserables. Yo diría, se llaman pobres de solemnidad, son aquellos en realidad que tienen que demostrar que no tienen los recursos suficientes como para poder atenderse. Pero eso nos deja un universo de mucha gente que como tal no tiene la posibilidad de hacerse atender. Estamos hablando de los trabajadores, que no son tan miserables, porque por lo menos tienen un trabajo. Entonces ellos tampoco tienen la posibilidad de poder acceder a un médico, porque no tienen el dinero suficiente como para poderlo pagar. Entonces, lo que se va a crear de manera, podríamos decir, solidaria, serán los espacios en realidad que se denominarán como cooperativas. Cooperativas no, mutualidades, ¿no? Las cajas en realidad que se llamarán también cajas de salud.
en las cuales, de manera no obligatoria, los trabajadores o aquellas personas que tengan un trabajo registrado, me gusta más la palabra trabajo registrado, más que la palabra de trabajo en blanco, son aquellos que aportarán, ¿no?, una cuota mensual para ser atendidos en los momentos en los cuales lo necesiten. ¿Vamos hasta allí? Discúlpenme un momento. Bueno. Todavía no llegamos a la parte de Pasteur, ¿no? La parte de Pasteur no las pasamos. Esta fue la pasamos, que fue la etiopatología. No lo nombré, pero tiene que ver con esos desarrollos que estuvimos hablando técnicos, de laboratorio a finales del siglo XIX. Estábamos comentando de las mutualidades y las cajas de salud, ¿no? Que era la manera en la cual, como tal, accedían a los servicios de salud a aquellas personas que tenían un trabajo. Y aquellos que no, recurrían, como dijimos, en realidad a los servicios de los hospitales, y que muchos de esos servicios de los hospitales eran bancados, si se quiere, no financiados, mejor dicho, mejor la palabra, eran financiados por el dinero que provenía de los sectores más acomodados, más adinerados, en función de las obras de caridad, obras benéficas, estas sociedades de beneficencia se llamaban, en la cual los sectores más ricos, muchas veces estas sociedades de beneficencia estaban coordinadas en realidad por agrupaciones o grupos religiosos, ¿no? Pero como tal el Estado lo que tratará de hacer es separar, ¿no?, el ámbito público del ámbito religioso, ¿no?, y cortar la influencia, ¿no?, de estos sectores religiosos en estos ámbitos de beneficencia. Pero como tal, las sociedades de beneficencia, las sociedades de caridad, ¿no?, lo que harán serán reunir fondos para aquellas personas en realidad que no tienen cómo poder solventar su asistencia. Juntarán recursos en realidad para mujeres viudas, niños huérfanos, ancianos, que son las personas que como tal no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismas y necesitan, ¿no?, de la asistencia de otros, ¿no? En una visión como tal, me permito decir, moralista también, ¿no? Porque estas sociedades de beneficencia son las que van a, como tal, a coordinar, y tal vez muchas veces disciplinar a estas personas a las cuales se ayudan. Yo te ayudo, sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Vamos ahí? ¿Y esta gente no se atendía entonces en el hospital? No te entendí nada, Catalina. ¿Que dónde se atendía esta gente entonces en el hospital? Te escucho hospital y después se te acopla el micrófono. No te escucho, no te logro escuchar completamente. Si no, escribímelo ahí en el chat. Pero se te acopla el micrófono. Sí, se atiende en el hospital, Catalina, pero calculale que todavía los hospitales no están, uno tiene por ahí la idea del hospital que es el hospital público. Hasta ese momento los hospitales en realidad no estaban dentro de la influencia del Estado. Estas son una de las cosas que como tal el Estado lo va a tratar de cooptar hacia fines del siglo XIX, convertir estas instituciones en instituciones públicas. Hasta ese momento, muchos de los hospitales estaban coordinados y organizados por comunidades religiosas. Eran los curas los que estaban allí. Y muchas veces los que no estaban dirigidos por curas en realidad eran solventados sus gastos por estas sociedades de beneficencia. Estaban al frente médicos, sí, pero eran financiados en realidad por estas asociaciones, ¿no?, de beneficencia, sociedades de caridad, o estas sociedades que se denominaban como filantrópicas también, ¿no?
Filantrópicas, ¿por qué? Porque son gente con mucha plata que de esa manera, en realidad, como tal, intentan de alguna forma expiar sus pecados, ¿no? Comprarse de alguna manera, ¿no? La venia de la iglesia. Sociedades de socorros mutuos y filantrópicas. Exactamente, Mónica. Que existen todavía el día de hoy, ¿eh? Epa. Pero las sociedades de socorros mutuos en realidad son sociedades organizadas por los sectores trabajadores, mientras que las sociedades filantrópicas por los sectores más altos. No son lo mismo, ¿eh? Importante esa distinción. Estas sociedades de socorros mutuos muchas veces eran organizadas en realidad por sectores trabajadores en los lugares en... Cáritas sería una filantrópica, sí. Pero las sociedades de socorros mutuos, por ejemplo, una Mónica puede ser, por ejemplo, el Círculo Italiano, la Asociación Española, la Asociación Israelita. Esas son sociedades de socorros mutuos o mutuales que trataban en realidad de ayudar o colaborar con aquellos que se denominaban paisanos, ¿no? Que eran del mismo país. Y trataban de colaborar en el caso de si se enfermaban o, por ejemplo, si fallecían, organizarle el sepelio. Claro, porque como estaban muy lejos de su país, de su tierra, como decían ellos, se reunían precisamente como en colonias y trabajaban unos para otros para ayudarse, porque se sentían muy solos en un país extraño. Exacto, Cisterna, Mónica, perdón. Mónica Cisterna. Exacto, sí. Mónica. Se me quedé mirando tu apellido y quedé con eso. Claro, sí. Ese es el objetivo, ¿no? Estas asociaciones de socorros mutuos, estas agrupaciones que como tal, insisto, aplican a un universo, insisto, con la idea de universo, a un universo acotado, porque no todos pueden tener la posibilidad de recibir la asistencia de los servicios médicos, porque solamente aquellos que como tal tienen la posibilidad de pagar esta cuota mensual son los que reciben la asistencia. Si vos no tenés el dinero, no participás. Si vos dejás de pagar la cuota, dejás de recibir la asistencia. ¿Vamos hasta allí? Estas sociedades después, de ahí también surgen en muchos hospitales. Por ejemplo, el hospital italiano. El hospital italiano, el hospital alemán, claro, sí. El alemán, claro. Surgen a partir de estas primeras sociedades de socorros mutuos, asociaciones, digamos, de socorros mutuos, que después se van transformando en hospitales, ¿verdad? Obvio, sí. Parte desde ahí. Como digo, por eso, vuelvo a la idea. Aquí no hay un rol ni una participación del Estado. Nosotros en realidad estamos, hace un rato, nosotros tal vez quizás estamos muy acostumbrados a pensar de que el hospital en realidad es un área pública donde es el Estado, ¿no? El que tiene el principal objetivo, ¿no? De financiar la salud. Pero en el siglo XIX ese rol no era de esa manera. No estaba determinado de esta manera. El Estado tenía un rol en salud, que esto lo vamos a ver en los prácticos que siguen, ¿no? Cuando veamos la relación Estado y medicina. Un poco ya, ahora voy a comentarlo, lo digo, pero lo vamos a volver a retomar en los próximos encuentros cuando veamos en la segunda mitad del año. Y esto es importante para que no lo digan, sobre todo, ¿no? Ustedes nunca digan, ¿no? Que en el siglo XIX, durante el Estado liberal, al Estado no le importaba la salud. Nunca lo digan. Porque si lo dicen, yo los voy a desaprobar. Les voy a desaprobar. Así que anótenlo. Nunca decir que en el Estado liberal al Estado no le interesa la salud. Sí le interesa la salud, ¿no? Lo que no le va a interesar o le va a interesar muy poco es brindar el servicio de asistencia en salud, ¿no? Que quedará en manos de privados todo esto. Porque, insisto, estas mutualidades de las que estamos hablando, estas sociedades de socorros mutuos, son privados igual, ¿no? Son personas que juntan el dinero, ¿no? Para tratar de recibir un servicio de salud, que no está al alcance de todos. Profe, entonces como que la mirada del hospital cambia. Porque antes era como un lugar donde iban, como dijiste, a morir, y ahora es como un lugar donde acceden solamente algunos. Sí. Exacto. Pero lejos está, como digo, que dije recién,
y volviendo a esta idea, ¿no? De que el Estado no se preocupe de la asistencia médica, ¿no? De la salud. El Estado se preocupa, insisto, pero se preocupará de otras cosas, y lo comentaremos en la unidad número 3. ¿Vamos hasta allí? Bien, buenísimo. Gisela, ¿Dijiste, ¿querías? profe, que no le interesaba qué cosa al Estado? Ah, que nunca digan eso, ¿no? No, no, Que nunca, la primera parte, sino que ¿qué es lo que no le interesaba a él? lo que no le La interesa salud. al Estado es brindar el servicio de Eso. asistencia en salud. Ah, perfecto. Sí, sí. Por eso ¿Tá? estaban las asociaciones que se organizaban para brindar esos servicios. Perfecto. ¿Está? Al Estado le interesará otro tipo de accionar en cuanto a salud. No ese, otros. Está más adelante cuando ustedes digan y cuando veamos, ¿no? el informe, ¿no? Y el plan Beveridge, ahí sí al Estado le interesa, ¿no? Los servicios de asistencia en salud. Ahí claramente porque la salud allí es un derecho y una responsabilidad por parte del Estado de brindar la asistencia en salud. Pero eso es en mitad del siglo XX. A fines del siglo XIX, principio del siglo XX, todavía eso no está. ¿Qué le interesa al Estado durante esta época en cuanto a salud? No lo voy a decir ahora para no confundir, pero vuelvo a repetir. No es lo mismo que el Estado, no es lo mismo decir que el Estado no le interesa la salud que a decir que lo que no le interesa es la asistencia en servicios de salud. No es lo mismo. Bien, sigamos un poquitito. ¿Está? Como digo, vemos acá entonces el imperio, si se quiere, ¿no? De las mutualidades. Y es en Alemania, ¿no? Donde arranca, tal vez quizás una suerte que podríamos decir de renovación o de reformas, está, que van a tener un tipo de alcance revolucionario, diría yo. ¿No? Porque a partir de las reformas de Bismarck, está, en Alemania, el sistema de atención o el sistema de servicio de atención en salud da un giro muy, pero muy importante. Yo diría de unos 180 grados. Va de un lado al otro. Ahora, les pregunto por qué. ¿Qué características tuvo? Ahora se lo pregunto yo, no lo voy a decir yo. ¿Qué características tenía el modelo de asistencia bismarckiano? Otto von Bismarck. Bismarckiano. Así como mi alemán es así como mi inglés es malo, mi alemán es peor. Los escucho, no se peleen. Mientras ustedes lo arman, voy y me preparo un mate. Así que en 5 minutos vuelvo. Pues me está haciendo falta porque ya me está dando sueño. Así que ya vuelvo, ¿eh? Ya tengo la respuesta, no se vayan.
Bueno, veo que colocaron algunas cosillas ahí en el chat. A ver si alguien por ahí se anima a comentar.